Buen día, bienvenidos a su clase 3. Bienvenidos a la Maestría en Desarrollo Energético Sostenible. Esta vez, seguimos en esta tercera parte sobre la unidad 4, usos de la energía, y hemos visto esta evolución, esta perspectiva histórica, cómo hemos transversalizado poco a poco hasta las renovables. No olvidando, por supuesto, que no es algo nuevo, sino algo que se tiene que tomar en un sentido de fijación como un nuevo aprovechamiento y minimización también de residuos, tanto también en el lado de la obtención de la materia prima. Hemos también estudiado las partes sobre la jerarquización del uso moderno de la energía, examinando las partes anteriores que hemos comentado para llegar a un análisis e ir desgreñando, desmenuzando estas partes importantes. En el 4.3, veíamos cómo es estas partes sobre los desafíos del rechazo de calor, es decir, esta forma de la transformación de obtener la energía. Esta vez toca al subtema 4.4, usos sectoriales de la energía, esta manera en la que se toma de la necesidad hacia la parte residencial, comercial, transporte, industria y toda una gama de servicios para lo que necesitamos precisamente día a día el uso de la energía. Bien, para comenzar hay que hablar precisamente en esta gama del subtema 4.4 el programa sectorial de la energía. Estamos viendo algunas fotos precisamente y proyecciones ya hacia dónde nos estamos dirigiendo. Estamos viendo fechas del 2020 al 2024. Si bien es cierto, hemos escuchado sobre algunas proyecciones, también es cómo vamos a hacer para estar así como se está queriendo reflejar. Entonces, estos instrumentos de planeación precisamente van a ajustar este camino para los programas de manera que se vayan alineando ciertas metodologías con herramientas que van a crear parte de esta necesidad para la estrategia de la transición en estas partes de sistemas más limpios. Este programa sectorial es el instrumento rector de planeación que integra objetivos, estrategias prioritarias con acciones puntuales que conducirá la energía como cabeza de sector, esta Secretaría de Energía, conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que plantea el rescate del sector energético. A partir del impulso que se brinde desde el gobierno federal a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, para que sean precisamente la palanca de desarrollo nacional de manera tal que estimulen la competitividad, fomento de crecimiento económico y, por supuesto, el empleo. Los objetivos prioritarios del programa sectorial de energía, vamos a mencionar algunos. El primero es alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional. Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética, precisamente y palanca del desarrollo nacional para denotar un efecto multiplicador en el sector privado. Organizar también las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que sean necesarias para la transición energética de México a lo largo del siglo XXI. Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y usos de la energía en el territorio nacional. Como punto número 5, asegurar el acceso universal a las energías
para que toda la sociedad mexicana disponga de las mismas para su desarrollo. Bueno, y la última parte sería fortalecer los pilares precisamente del sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo del país como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a través de las empresas productivas del Estado, las sociales y las privadas. Bueno, esto es lo que nos comenta precisamente la CENER en el ámbito sectorial de energía sobre esta autosuficiencia energética. Si nos damos cuenta, bueno, estamos pasando por toda la gama de tipos de extracción de energía. Como hemos pasado también esta historia a través de nuestras unidades, pues lo estamos reflejando. Para obtener los indicadores de eficiencia energética, la CONUE, por sus siglas, que quiere decir Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, inició un proceso de recopilación de datos basado en diferentes rubros de actividad, porque estamos comentando, bueno, de acuerdo a la necesidad, también es el tipo de energía y el consumo. Así que hace datos basados en actividades económicas, productivas y de consumo de energía, tanto a nivel nacional como a nivel sectorial. Por lo cual esta información se compila o fue compilada en una plantilla a partir de la que se derivaron los indicadores de eficiencia energética. Desde que empezamos a estudiar las unidades, no solo hemos observado cómo se produce ni solamente el proceso. Hemos estado haciendo consensos de estudio, bueno, qué materia prima se requiere para la obtención, en qué tipo de regiones, cómo deben de ser, cuáles deben de ser sus cualidades para que llegue primeramente a esa necesidad que se requiere de esa región, para qué son utilizadas, cómo llegan precisamente hasta los puntos que son requeridos. Por ello, bueno, hay diferentes sectores, estamos viendo un tanto la macroeconomía, la energía, industria, transporte, residencial, servicios y agropecuarios. Por lo cual, bueno, son instituciones consultadas en la recolección de los datos que estamos viendo en nuestra lámina. La principal fuente utilizada para obtener la información energética fue el Sistema de Información Energética SIE, por sus siglas en inglés, de la Secretaría de Energía, también llamada CENER, en tanto que la información económica se obtuvo principalmente del Banco de Información Económica, el BIE, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El Sistema de Información Energética, o CIE, es un portal electrónico que concentra información energética que se origina y se actualiza por distintas instituciones del sector energético en México, tales como comisiones, institutos de investigación, empresas productivas del Estado y la propia Secretaría de Energía. La mayor parte de esta información es utilizada para integrar el Balance Nacional de Energía, documento nacional que presenta los flujos de energía desde la producción hasta el consumo final del país. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es la institución que se encarga de capturar, de procesar, generar y difundir información acerca del territorio, población, economía, geografía de México, precisamente para producir indicadores demográficos, sociales y económicos. El Banco de Información Económica es un repositorio de información económica, presentada en forma de series de tiempos a partir de datos generados por el INEGI.
En México se ha desarrollado una gran variedad de programas, también de acciones de ahorro y en las partes de uso eficiente de la energía. En todos estos rubros se ha buscado el mayor impacto de ahorro, mediante el cambio de hábitos, mejores prácticas, uso de equipo, sistemas con mayores niveles de eficiencia y finalmente el aprovechamiento óptimo de la infraestructura y materiales que estén relacionados con la energía. Así que desde esta perspectiva, las instituciones dedicadas a la eficiencia energética en México han coordinado sus esfuerzos en 3 líneas generales. La normalización de equipos es una, de productos y sistemas consumidores de energía que aseguren que los que entran al mercado, lo hagan con mayores niveles de eficiencia energética. La segunda parte sería los programas de apoyo a los usuarios finales de energía para promover la sustitución de equipos y sistemas de baja eficiencia por los de desempeño energético. Los programas de información sería una tercera parte. Y la educación, por supuesto, a diversos conjuntos de usuarios para orientarlos precisamente hacia esas mejores prácticas en el uso de la energía. Todo esto está contenido en archivos sobre informes nacionales en los monitoreos de la eficiencia energética de México a partir del 2018. Estamos viendo gráficos sobre el programa de normalización en eficiencia energética. Esto da pauta a cómo hemos transversalizado precisamente y todo lo que se ha tenido en gama de laboratorios de prueba y organismos de certificación dentro de la NOM ENER. Estamos viendo las fechas del lapso del 95 al 16 y como fuente en la CONUE basado en las normas oficiales de la eficiencia energética en un balance del 2016. La normalización en eficiencia energética ha sido la política pública, pero vista de la manera costo-beneficio. Es una parte exitosa en México que ha resultado y consiste en especificaciones técnicas dirigidas precisamente a limitar el consumo de energía en equipos, aparatos, sistemas comercializados en el país. Además, también en las edificaciones ya se está transformando esta parte, tomándola como parte medular importante. A través del diseño, por supuesto, adecuado de una envolvente térmica, la emisión de normas oficiales mexicanas de eficiencia energética, se fundamenta en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, desde la década de 1990. Pero en la actualidad sigue siendo una política implementada por la CONUE que, tiene ciertos pasos. Para testificar esto, elabora, revisa, publica, dichas especificaciones. Las primeras normas alcanzan su vigor en el 95 y la fecha ha alcanzado un total de 31 normas de energía, dirigidas a regular el consumo de energía eléctrica, esta parte térmica también de los equipos y sistemas del sector residencial, comercial, servicios, industrial, transporte y agropecuario. En México, la certificación 16 de un producto asegura que se cumpla con el consumo máximo o la eficiencia mínima que establece algunas de las NOM ENER y un organismo de certificación puede expedir los certificados. Incluso podemos comentar en más de una norma oficial mexicana de producto. Así que una vez que está certificado, los productos deben incluir una etiqueta individual en los términos definidos de la propia norma. Hasta el 2016 se tenían 69 laboratorios de prueba y 8 organismos de certificación. Y todo esto lo tenemos montado la información en el Informe Nacional de Monitoreos de la Eficiencia Energética, en nuestro país. Estamos observando una etiqueta actual de eficiencia energética mexicana. Estamos viendo sus elementos que la conforman. Estuvimos hablando que debe de haber un reporte de una
comprobación de cómo se están llevando a cabo esta organización dentro de los sistemas en la contribución del aprovechamiento de la energía. Y bueno, estamos viendo sus diferentes elementos. La etiqueta de eficiencia energética que actualmente se utiliza, bueno, no es lo que se obtuvo del más alto puntaje por el diseño más llamativo, pero pues sí cuenta con un mejor entendimiento por parte de los grupos focales de estudio, así como opiniones que se tomaron en cuenta como opiniones negativas, un tanto confusas sobre la información que se presenta. Actualmente en México existen etiquetas de eficiencia energética para 13 aparatos normalizados. Y esto que hemos estado comentando sobre el Informe Nacional de Monitoreo de Eficiencia Energética en México, recuerden que los estudios estadísticos, bueno, no ocurren en el hecho del momento. Se corre un estudio, se tiene que probar precisamente su porcentaje de uso. Es por eso que estos son erogados en 2018, pero en esta parte que comentamos, bueno, se fundamenta en el 2020. Y bueno, estamos viendo la etiqueta sobre, debe de llevar el nombre, ¿verdad? En qué rubro se refiere en esta contribución o dentro de la norma o qué tipo de norma está identificando. En este caso, eficiencia energética debe especificar el tipo de producto o sistema en su etiqueta. También estamos observando las características del producto. Hay algunas consideraciones importantes en la parte de abajo. Hay que ofrecer alguna información especial al usuario, precisamente con respecto a la eficiencia energética del producto, en cuanto a la orientación de su compra, a la operación del sistema o a su instalación. También estamos observando que contiene el consumo de energía máximo que se puede permitir, pero todo arrogado precisamente sobre la norma, ¿ok? Entonces, el valor del producto o sistema, bueno, es la parte que el fabricante comenta en su máximo consumo de energía o para comercializarse. El a qué está comprometido por abajo de lo permitido, que sería la eficiencia mínima o por arriba del valor que establece la norma. Entonces, bueno, tenemos un límite de consumo y un consumo de energía. Y también, bueno, tenemos cuánto ahorra la energía, porque esa es una información que requerimos, ¿no? Entonces, introduce una representación gráfica de la eficiencia del producto del sistema, que nos hace pensar los porcentajes de eficiencia adicional que ofrece el producto o el sistema que estemos comprando o que tengamos ya establecido. Bueno, y esto bien de acuerdo, todo apegado a la norma de energía. Bueno, estamos también observando un gráfico sobre el programa de horario de verano, impactos estimados por el horario de verano. Y estamos checando también que viene del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Por un lado tenemos los porcentajes respecto al consumo bruto, tomando en cuenta que todos los eroga la CEN, y versus ahorro estimado por el horario de verano y porcentajes del consumo bruto. Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta que también nuestras partes de épocas, pues también de alguna manera tienen este impacto o contribuyen o influyen en este uso de la energía. El horario de verano se implementó en México a partir de 1996. Se basa en la promulgación de un decreto presidencial. 5 años más tarde, el Congreso de la Unión aprueba la ley del sistema de horario en los Estados Unidos mexicanos y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre del 2001. Así que a consecuencia y finalmente el 1 de marzo del 2002 se publica el decreto por el que se establece el horario estacional. Horario de verano de 7 meses que se aplica cada año en México.
Este programa, bueno, pues ha propiciado ahorros significativos que han diferido inversiones en capacidad instalada de generación adicional. Bueno, aunque las evaluaciones recientes muestran una baja en los impactos, en el año de 1996, en porcentajes con respecto al consumo bruto del sistema eléctrico nacional, era el 0.63%. Eso equivale a 1.240 gigawatts, que podríamos traducirlo como 1.000 millones de watts. Para el año 2016, en porcentajes con respecto al consumo bruto del sistema eléctrico nacional, era el 0.33%, que equivale en ahorro a un estimado de 660 gigawatts. Bueno, ahora, por supuesto que hay este lado de las políticas públicas, es decir, uniendo los programas con las necesidades, y presenta su programa de ahorro de energía de Administración Pública Federal en el contexto, pues precisamente del aprovechamiento de la energía. En 1999, vamos a seguir nuestra lámina, el presupuesto de egresos de la Federación establece la adopción de medidas para fomentar el ahorro de energía eléctrica y combustible. Posteriormente, en el 2001, se establecen las obligatorias de registro a los inmuebles que tuvieran una superficie construida entre 1.000 metros cuadrados y 3.000 metros cuadrados. Asimismo, se implementaron índices de referencia de consumo de energía eléctrica. Para el 2012, los protocolos mantienen una misma estructura, aunque algunos aspectos como el registro de información, metas específicas de cada rubro, pues cambian. Una diferencia sobresaliente del protocolo del 2012 fue que no se estableció una meta de ahorro para las dependencias y entidades, sino que debían elaborar un diagnóstico energético de manera integral. Y las metas, pues debían capturar el potencial de ahorro detectado en dicho diagnóstico de los siguientes años. Para el 2013, a la fecha, este programa se continúa implementando a través de disposiciones administrativas oficiales de todas las dependencias y entidades de la APF que deben cumplir. Sin embargo, aunque se han mejorado diversos elementos del programa que hoy en día permiten, pues, por otro lado también ha permitido mayores alcances, potencial en la efectividad de acuerdo a las acciones. Con estos cambios, el impacto y los resultados en ahorro de energía, pues, deben ser medidos. Así que los resultados han sido que rondan de los 18 gigawatts anuales, 15 millones de litros de combustible al año, que sería el equivalente a 1.7 millones de barriles de petróleo al año. Bueno, por lo cual todo este consenso, pues, tiene el respaldo que se ha logrado el compromiso de trabajo sobre los comités internos de ahorro de energía en las 250 dependencias y entidades que participan en este programa y que involucran a más de 5,000 funcionarios públicos de todo el país que son los responsables de la operación y seguimiento de 7,300 edificios, cerca de 1,800 flotas vehiculares y 576 instalaciones industriales, que incluyen las más importantes plantas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso estamos comentando que, bueno, esto, aunque se plasma en el 2018, bueno, se tienen que ver todos estos tipos de resultados que se erogan en el 2020. Bueno, en este gráfico sobre tendencias del sector energético y consumo, estamos viendo las fechas fluctuantes y podemos comentar que desde el 90 al 2015, durante estos periodos, pues la participación del consumo final promedio es el 63.5% reportado respecto al total del consumo nacional de energía. Bueno, podemos traducir lo que históricamente este segmento consume la mayor cantidad de energía del país. Está plasmada en el gráfico.
La pérdida de los niveles de producción y en los centros de transformación del petróleo y gas natural, así como las casi nulas inversiones para instalar nuevas infraestructuras de procesamiento en el subsector hidrocarburo. Por lo cual, estas partes han mermado y limitado el crecimiento del consumo en el sector de la energía. Esta situación, pues, ha desencadenado la necesidad de recurrir a crecientes importaciones de hidrocarburo para abastecer la demanda de energéticos de las centrales de generación eléctrica y los sectores de consumo final. Esta unidad que vemos de CATEP se traducen como millones de toneladas equivalentes de petróleo. Bien, ahora, dentro de las estructuras porcentuales, otra forma de analizar la estructura del consumo nacional de energía es a partir de las fuentes de energía que se utilizan para satisfacer las necesidades energéticas del país. México sigue siendo un país altamente dependiente de hidrocarburos en los últimos 25 años. Prácticamente se calcula el 85% del consumo nacional que ha dependido del petróleo, gas natural y, bueno, sus partes derivadas que ya hemos estudiado también. Pese al auge de las energías renovables en la última década, y bueno, es que México ha desarrollado infraestructura para aprovechar fuentes como la geoenergía, hidroenergía, bagazo de caña, energía eólica, energía solar y biogás. Recordemos que estas son partes funcionales que hemos estudiado. Por lo cual su participación en el consumo nacional de energía pues viene a menos. Aún con la caída de la producción petrolera nacional, la dependencia de energía de origen fósil continúa incrementándose en el consumo nacional de energía. El carbón y el coque de carbón aumentan la participación en el total nacional del 2.8% hasta el 6.2%. Este fluctúa en las fechas del 1990 y 2015. Es decir, el peso específico que el carbón y el coque de carbón adquieren en la matriz energética nacional es, bueno, muy similar al registrado por la energía renovable en los últimos años. Entonces estamos tratando de entender que, bueno, vamos en ese camino, quizás no sea tan rápida, pero tiene que haber una evolución. Recordemos que ya pusimos todos nuestros factores como indicadores y entonces hay que actuar en cada uno de esos rubros de manera de avance. En el periodo de 1990 y 2015 que estamos proyectando en esta diapositiva, 25 años, han sido todos los sectores del consumo energético final que han incrementado su demanda de energía, por lo cual se ha reflejado en el aumento progresivo del consumo final total de energía ante la caída constante del consumo no energético. Así, durante este periodo de análisis, los incrementos de consumo de energía de estos sectores fueron transporte, 85.2%, lado de la industria, 44.8%, la parte residencial, 17.7%, comercial, servicios, 99.3% y el agropecuario, 93.5%. El transporte ha sido el más importante en la demanda del consumo energético final. Un cambio relevante que muestran las transformaciones tecnológicas y estructurales de México es el desplazamiento del diésel por la electricidad como la segunda fuente más importante del consumo energético final durante el periodo 2000 al 2015. Bueno, finalmente, analizando la estructura del consumo energético, pues son fuentes que en un periodo de 15 años también se pueden observar procesos de sustitución que han dado origen a ciertas matrices energéticas. En el caso del sector de transporte, pues la distribución y luego viene esa transformación del sector industrial. Las intensidades energéticas de consumo final de los principales sectores son índices obtenidos entre el consumo energético y el valor agregado a precios constantes en los sectores industrial, comercial, servicios y agropecuarios. En el caso del sector residencial se usa el consumo privado de los hogares en lugar del valor agregado
a fin de ir reflejando el gasto que realizan los hogares residentes del país en la compra de bienes y servicios de consumo. Las principales políticas públicas en materia de eficiencia energética se han enfocado al sector residencial, que han reducido su intensidad energética de manera, un tanto progresiva. La más importante por su alcance e impacto ha sido la norma oficial mexicana de eficiencia energética, que entra en vigor desde mediados de la década de los 90. Por lo cual, de igual manera, desde esos inicios se han promovido programas de sustitución de equipos, luminarias, que se han dirigido al sector residencial, lo que ha acelerado los recambios tecnológicos. La composición de la intensidad energética de consumo final ha cambiado en las últimas 2 décadas. Cada vez aumenta más la dependencia de la energía eléctrica y disminuye o se hace más lenta la participación de fuentes de energía. La intensidad de energía eléctrica final ha incrementado el 1% anual del 95 al 2015, en tanto que la intensidad de energía térmica ha disminuido un 1.4% por año, de tal manera considerando la suma de todos los combustibles usados en los sectores de transporte, residencial, industrial, comercial y servicios agropecuarios. Muchas gracias.